versículo 15. Hoy vamos a ver algo bien hermoso que aquí Jesús, aunque para él fue tan terrible, pero trajo tanto beneficio. Mateo 27:15. Hoy en el mundo se dice que es Easter Sunday. Eso no hay tal cosa para el pueblo cristiano, aunque muchos así lo creen, porque nosotros no somos adoradores del Astarot, que ese es Easter. Nosotros creemos que Jesús resucitó. Un día murió por la tarde, entre 3 y 6 de la tarde falleció, y 3 días y 3 noches después tiene que ser un día por la tarde. No resucitó en la mañana. Yo se lo puedo probar con la escritura, pero apareció en la mañana con sus discípulos, con las Marías, con las hermanas que vinieron al sepulcro, aún siendo oscuro, venían a buscarlo y se encontraron con que ya había resucitado. No lo vieron en el momento en que resucitó, sino que ante ella se mostró como resucitado. O no resucitó en ese momento, resucitó la noche anterior, la tarde anterior, porque así estaba escrita en la Pascua: de tarde a tarde holgaréis vuestros sábados, pero las fiestas también. Lo que sucedió es que hubo un día que se le llamó el día cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. A ese día se le llamó un gran día de sábado. ¿Por qué? Porque encontraron reposo de la esclavitud de Egipto. Y ese día cayó en un miércoles. Y de miércoles en la tarde a domingo en la mañana no son 3 días y 3 noches. Perdóname, pero eche cuentas. Miércoles en la tarde, a jueves en la tarde, a viernes en la tarde, a sábado en la tarde es el tercer día. Tú resucitas sábado por la tarde, pero se manifiesta a los que lo vinieron a buscar por la mañana. Y por eso algunos cristianos han puesto el domingo como un día de congregación. Pero déjame decirle, Dios no está esperando que estemos cumpliendo con días, meses y fiestas. Él lo que espera es que haya un pueblo que reconozca a Jesucristo como su Salvador y le dé honra en los días de servicio, cuantas veces sea necesario. Si tenemos un día, y si tenemos 2 días a la semana, 2 días. Si pusiéramos 3 días, 3 días es importante que estemos aquí. Todas las veces que haya una puerta abierta para venir a la iglesia, hay que aprovecharla. Así que no está usted aquí porque es domingo, porque eso es costumbre de la misa. Usted no está en la misa, usted está en el pueblo cristiano. Amén. Es más, si fuéramos a días de observación, sería el sábado. Pero ni tampoco eso, porque el sábado es Jesucristo. Dijo: todo el que esté trabajado y cansado, si viene a mí, yo le daré reposo. Uno mayor que el sábado está aquí, es Jesús. Amén. Entonces Mateo 27, verso 15, dice la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado, ¿por qué? Por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso, diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Dice el verso 20: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron: sea crucificado. Y Pilato dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilatos que no conseguían nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijeron: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, lo entregó para que fuera crucificado.
Oramos al Señor. Padre, bendícenos, Señor, con tu palabra, con tu evangelio. Bendícenos, Señor, con ella, pues es palabra viva. Nosotros creemos, Señor, que quedó impregnada en este libro, pero para nosotros, Señor, quede impregnada en nuestro corazón. Obtenemos, Señor, tu palabra por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Usa mi vida para predicar a tu pueblo y sean abiertos oídos para oír y ojos para ver, y sea removido todo estorbo en los aires, todo aquello que es contrario a lo que hacemos en tu nombre. Oramos para que los ángeles de Dios se hagan cargo de desviarlo de esta casa, y oramos para que tus ángeles vengan, Señor, y sigan ministrando a este pueblo que te ama. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Si es tan amable de sentarse, gloria a Dios. Qué tremendo es esta porción de la Escritura, como este pueblo romano siempre quería congraciarse con la gente. Usted sabe, haciendo cosas para que la gente se acerque. Dice que ellos acostumbraban a hacer un día al año, les concedía al que el pueblo quisiera para dejarlo en libertad. Él estaba otorgando esta liberación de un hombre llamado Barrabás. Usted sabe que Barrabás, según yo pude indagar en la Biblia, me encontré con que él era, según vamos a poner un paréntesis, Marcos capítulo 15, verso 7. Aquí nos dice la clase de persona que era Barrabás. Y dice así, cuando lo vean, un amén. Marcos 15, 7. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidios en la insurrección. ¿Qué es la insurrección? Es rebelión. Es homicida, es gente violenta, es gente que no acata someterse, sino promover otra clase de gobierno que el que ya está establecido. En ese tiempo era Roma el que estaba gobernando, y en la Escritura nosotros los cristianos sabemos que los gobernantes y los gobiernos de la tierra son establecidos con permisión de Dios, aunque sean buenos o sean malos, porque a cada pueblo le dan lo que merece. Dicho sea de paso, en este país están pasando cosas que podamos estar usted y yo de acuerdo o no de acuerdo con Donald Trump, pero no se trata aquí de que estemos o no de acuerdo. Se trata de que Dios pone gobernantes y sabe por qué los pone, y sean buenos o sean malos, también sabe por qué lo está haciendo. Pero déjeme decirle, tenemos que aprender a vivir en medio de todo eso, y tenemos que saber que el gobierno que rige nuestra vida en el reino de los cielos nos dice que tenemos que estar sometidos al gobierno de la tierra. Y pues así sucedió aquí. Pilatos tuvo autoridad para presentar dos candidatos que estaban siendo sentenciados a muerte, y les dijo: ¿a quién quieren que yo les suelte? Les dijeron ellos: a Barrabás. Pero Barrabás era un homicida. ¿No les convenía mejor que hubieran soltado a Jesús? Claro que sí. ¿Por qué? Porque él andaba sanando enfermos, limpiando leprosos, dando de gracia lo que recibió por gracia, trayendo buenas noticias, sanando hasta el siervo del centurión, sin hacer, ahora sí que, sin hacer discriminación de ninguna persona, sin haciendo acepción de personas, es lo bíblico. Pero lo hizo con aquella persona que se humillaba. Pero con el soberbio, cuando lo están interrogando a él, a Jesús, ni siquiera contestaba palabra. Usted lo puede ver en versos previos. No le contestaba palabra alguna. ¿Por qué? Porque hay un proverbio que dice que no se debe dar las perlas a los cerdos para que las pisoteen, ni a los perros para que las vomiten, sino que la palabra de Dios es para el que la necesita. ¿Cuántos de aquí necesitan la palabra de Dios hoy? Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos a Cristo, lo necesitamos que Él se mueva. Aunque le querían dar una muerte y lo querían quitar del medio por sus enfoques terrenos, prefirieron ver a un criminal suelto que dice que era un homicida, que dice que era un asesino. Era una persona que asaltaba a la gente, una persona que lo metieron en prisión. Cuando la gente la agarran en sus delitos, van a parar a veces a la prisión, pero ahí en la prisión siempre hay reflexión. Para algunos, para otros, se les alimenta más la violencia, la ira, y salen con deseos de venganza. Pero ¿sabe una cosa?
siempre Dios ha puesto quien vaya y predique las prisiones. Y debido a ello es que la gente se convierte a veces en las prisiones. Y entonces, a mí me llama mucho la atención cómo fue que este hombre lo dejaron libre. ¿Pero por quién lo dejaron libre? ¿Por Pilato? ¿O porque Jesús ocupó su lugar? ¡Wow! ¡Qué manera tan así, tan de apariencia, como que fue el gobernador el que le dio la libertad, cuando estaba el Espíritu de Dios trabajando en el corazón de la gente y llevó a Jesús a pagar por un hombre, Barrabás, que aunque era un homicida y estaba ahí, por algo salió. Quizás allá adentro le clamó a Dios ayuda, porque está sentenciado a muerte. Y no habiendo alguien mayor que Jesús, fue él mismo a la cruz, pero primero a la prisión. Y dice Pilatos que él les presentó y les dijo: ¿a quién quieren que yo deje libre? ¿Y a quién que crucifique? Y entonces le dijo: yo soy inocente. Pero si es tan inocente, ¿por qué lo mandó a azotar? Es que había también intenciones de gobierno, nomás que siempre los gobernantes son medios hipócritas, porque tratan de poner justificación para hacer algo malo. Y ponen justificaciones y quieren verse delante del pueblo que están ministrando, como lo podemos ver hoy en las elecciones que están haciendo para México. Todos los que salen: oh, yo no lo voy a decepcionar. ¿Quién no ha dicho eso? ¿En cuántos siglos? Y sin embargo, sigue la decepción terrible. ¿Por qué? Porque no ha llegado Jesús a sus vidas. Pero hay buenas noticias. Aunque alguien haya llevado la vida como Barrabás, déjenme decirle, delitos y pecados los tenemos todos. Pero llegó Jesús y eso hizo la diferencia para hacernos libres. Fíjese que cuando una persona necesita liberación y viene, lo primero que esa persona tiene que hacer es someterse a Dios, como mis hermanos que pasaron hoy aquí, a ser bautizados. No se les ministró una liberación en la forma como Jesús lo hizo, de atar al hombre fuerte, debilitarlo, echarlo fuera, sino que solamente tocó sus corazones para que se sometieran obedeciendo al Evangelio. Y una vez que obedecieron al Evangelio, quedaron libres. Aquella mujer sirofenicia, ¿cómo fue liberada? ¿Acaso alguien le dijo: te ato, te reprendo y te echo fuera? No, nomás se quebrantó la presencia de Dios humillándose, porque la humillación es algo que Dios premia. Este hombre fue liberado. ¿Quién intercedió por él? Seguramente en su prisión con Dios le trajo un redargüimiento y llegó Jesús a ocupar su lugar. Pero bendito su nombre. ¿A cuántos de nosotros pasamos la experiencia de Barrabás? No en el sentido homicida, pero teníamos delitos y pecados. Pero de alguna manera Dios, por medio de ese nombre que es sobre todo nombre, de nuestro Salvador Jesucristo, hemos alcanzado misericordia de Dios. Y aquel que está agradecido con Dios va a salir de prisiones espirituales para ser libre. Este hombre salió, pero este hombre tenía que encontrar tener un encuentro más cercano con Jesús, porque salió de la prisión. Hay gente que está en prisiones y sale, pero vuelve a lo mismo. Yo me recuerdo un día que estábamos en Tijuana, en la casa de Angelita, cuando estaba la iglesia, y ahí empezando, ¿te acuerdas, Angelita, que llegó uno que estaba sentado medio atrás, ahí casi así como pegadito a la puerta, como para salir corriendo? Y entonces como empezó a ver el testimonio de hermanos que Dios les permite ver la dimensión espiritual, y empezaron a decir que veían que unos ángeles, que una escalera, que detrás, que la dimensión espiritual de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Entonces estuvimos orando por algunas personas, hubo ahí unas liberaciones, pero de repente aquella persona que estaba ahí atrás pidió la palabra y se acercó para decir que él había recibido a Cristo cuando estaba en la cárcel, que él había sido un prisionero, pero que le prometió al Señor Jesús que cuando saliera de esa prisión iba a ir a la iglesia. Algunos conocen esto porque lo he contado. Pero lo que hizo cuando salió fue agarrar para otro rumbo y se volvió a buscar a sus amigotes y volvió a las drogas.
Y se desquitó tanto por el tiempo que estuvo en la prisión que perdió la vista por causa de las drogas. Y decía, yo veo solamente la mitad de la vista. Veo la mitad nada más. No sé si así o así, pero la mitad nada más. O no sé si así, pero yo pienso que los dos ojos. Entonces decía, yo estoy arrepentido, y yo hoy vine a la iglesia y yo quiero pedirles si pueden orar por mí. Y entonces él pasó al frente porque vio que se estaba moviendo el Espíritu de Dios en medio de la iglesia. Y entonces cuando pasó al frente, cayó hincado. Oramos por él y cayó hincado. Y cuando cayó al suelo empezó a poner las manos así, como si fueran zarpas de algún animal. Y empezó a hacer un sonido así como una pantera. Empezó a gruñir y nos dimos cuenta que estaba manifestado, pero como se manifestó un mariachi, un borrachito, un mariachi que llegó ahí de paso, se manifestó endemoniado, pues estábamos entre que si y este, total que Armando Gaeta se fue a atenderlo a él, algunos lo conocen a él, y entonces aquí, ¿qué pasó? Pues estaba, entonces al decirle, sal fuera, déjalo, empezó a sudar, y hacerle así, y empezó a sudar, a bañarse de sudor, y ahí lo dejamos y al ratito se levanta dando gloria a Dios, que había salido el espíritu que lo tenía en cautiverio y recuperó la vista. Lo tenían cegado y le devolvieron la vista. Obvio que eso no lo hicimos nosotros solamente reprendimos lo que estaba ahí manifestándose, pero el que le devolvió la vista fue Dios. Ahora yo le digo una cosa, ¿de qué Dios nos ha liberado? ¿De qué Dios te ha liberado? En el pasado, déjame decirle, tenemos que cuidar no volver atrás nunca, porque hay peligro. Hay peligro, hay un principio que dice la Escritura, que cuando un espíritu sale, un espíritu inmundo, anda por los lugares secos, pero aquí no hay ningún seco. Aquí hay puro lleno de agua, lleno de palabra, lleno de presencia de Dios. Ahí no se puede meter. Se mete en la sequedad. Y como no encuentra, porque está todo saturado, entonces se regresa a buscar en donde su casa había vivido, donde salió. Y entonces al verla que está limpia, que está adornada y que está arreglada, porque así deja Jesús las vidas de aquellos que vienen a Cristo. Los deja limpios, los empieza a arreglar, los empieza a ordenar. Y entonces cuando esa casa está limpia, el chamuco dice, aquí tengo mucho trabajo que hacer para ensuciar, para desarreglar y para descomponer, para hacer un desorden. Y entonces empieza a trabajar, y si le vuelven a abrir la puerta, se mete y luego va y se jala a otros 7 para que le ayuden a ponerla en peores condiciones. Pero como está el que recibió a Jesucristo siendo edificado, siendo instruido, siendo ordenado, siendo sometido, a ese ya no se le puede meter. Diga usted, gloria a Dios. No lo veo muy entusiasmado, hermano. Yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque tengo garantías de Dios. Ahora, ¿quién no peca después de haberse bautizado? Pecamos de muchas maneras. A veces de deseos, a veces de pensamientos, a veces con miradas, a veces con el oído metiches. ¿Cuántos quieren echar fuera el oído metiche? Yo, hermano, usted lo dice, pero sí, yo también. Porque hay veces que no andaron oyendo nada y ahí anda uno parando la oreja. Pero sabe una cosa, ¿quién no vuelve a pecar? De que después de que se bautizó, pero tenemos algo nosotros en ventaja de tener a Cristo, que todas las veces que pequemos y nos arrepintamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. ¿Cuál es el peligro de pecar y dejarlo así? Que después viene el enemigo y empieza a arruinar la casa, y de repente el que había sido sanado lo empieza a dejar ciego, lo empieza a dejar cojo, lo empieza a dejar sordo, lo empieza a dañar un órgano, le empieza a descomponer su vida. Entonces empieza la gente a sufrir. Pero si nos humillamos delante de Dios y le decimos, Señor, es delante del Señor quien tiene uno que humillarse, y cuando uno confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia a su nombre. Ahora, hubo una pregunta que Pilato le dijo al pueblo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Ya se cortó aquí el micrófono. A ver, por ahí me pido Daniel.
Ahora sí, gracias Daniel, Dios te bendiga. Continuamos. Cuando le dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Esa pregunta, ¿quién la hizo? La hizo Pilatos. ¿Qué haré con usted? ¿Qué le hubiera dicho? Recíbalo. Humíllese delante de él. Pero él le preguntó a ellos, ¿qué haré con él? Y entonces los maestros de Israel empezaron a incitar a la gente para que digan que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Y entonces lo más tremendo de todo esto, que en medio del programa de Dios para rescatar las vidas, cuando llegaron a ellos, ¿quieren que lo crucifique? Sí, que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Mire, hermano, lo querían sentenciar a muerte, pero estaban clamando el perdón para toda su casa. Porque dice la Escritura que serás salvo tú y toda tu casa. Y estos tremendos, aunque estaban llenos de confusión por causa de los maestros, porque hay mucha gente que está bien confundida por causa de la enseñanza que recibió de alguien que no estaba limpio. Por eso miren, mucho cuidado dónde usted se va a meter. Una vez que ya vino aquí, no tiene que andar en otros lugares. ¿Por qué? Porque como hay gente que le encanta llegar a poner mano negra. Y cuando digo mano negra, contaminada, es peligroso. Porque yo me recuerdo un hermano que conocí hace unos años en Tijuana y me dijo, ¿sabes qué, Eduardo? Me dijo, yo no dejo que nadie me ponga las manos porque a mí Dios me dejó ver algo. Digo, ¿qué te dejó ver? Que según al lugar donde tú te acerques y te ponen la mano, recibes el espíritu del que está en ese lugar. Y si trae un espíritu limpio, te va a ministrar limpieza, pero si trae un espíritu hipócrita, te va a meter hipocresía. Y entonces mejor más vale a lo seguro. Si no los conozco, no dejo que me pongan las manos encima. ¿Y saben una cosa? Creo que eso es bueno. Tenemos que aprender a discernir. ¿Por qué? Porque hay gente, hermano, que va a un lugar y le ponen manos. Si se va a otro lugar, le ponen manos. Se va a otro lugar. ¿Y qué si hay un brujo? ¿O una bruja? Y le ponen las manos, ¿cómo lo va a dejar? Uy, pero si a mí me bautizó el Espíritu Santo. Sí, pero se le pegó ahí el espíritu a la brujería. ¿Por qué? Porque donde quiera le ponen manos. ¿Sabe una cosa? Pablo le decía a Timoteo, no pongas con ligereza las manos en todos. ¿Por qué? Porque estás padeciendo tu estómago. Ya no tomes agua, sino toma un poco de vino por causa de tus continuas enfermedades estomacales. Y enseguidito de eso le está diciendo que no ponga las manos con ligereza. Porque hay dos cosas que pasan cuando alguien pone la mano. Cuando uno ponía la mano al sacerdote en el corderito pascual, le cargaba el pecado a toda la iglesia, se lo transmitía. ¿Sí o no? Ah, qué tremendo. Entonces, ¿qué cuando llega Jesús a la casa de Simón y llega aquella mujer pecadora y hasta aceite le echan la cabeza? ¿Por qué no le cargó todo su pecado encima? Porque la vida absorbe la muerte. La llenura de Dios es más poderosa el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero ¿qué si lo agarra uno en debilidad? Como Jesús no tenía pecado, no hubo peligro. Pues si esa mujer le hubiera puesto las manos a otro, a lo mejor lo pone raro. ¿Sabe una cosa? No permita que cualquier persona le ponga las manos encima. Eso se lo digo porque a mí me han confiado este lugar. De allá arriba me lo ha confiado el Señor. Y yo le tengo que alertar, cuidado. ¿Por qué? Porque cuando una persona le pone las manos a alguien que no se las debería haber puesto y le transmite lo que trae, entonces al rato la persona empieza a batallar y empieza, de repente se queda dormido en el servicio, de repente ya le da igual venir que no venir, de repente ya no puede seguir adelante, ya no puede leer la Biblia, empieza a ganarle algo que le transmitieron por la imposición de manos. Aunque este tema no es la imposición de manos, pero estamos hablando de que estos estaban clamando la sangre de Jesús sobre ellos, sobre sus hijos, sin darse cuenta. Creían que con ello estaban siendo rectos con Dios, en que iban a condenar a un falso, y resulta que era un verdadero, y lo que clamaron fue salvación. ¡Ah, su nombre! ¿Cuánto hay más? Si tú que has venido sinceramente con Dios y has recibido la salvación, Dios no va a alcanzar a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, el día que los tengas, si es que no los tienes. Alcanza hasta 1000 generaciones.
La maldición corre 4 generaciones, pero la bendición hasta 1000 generaciones. Esa maldición llega a 4 generaciones y no la paran. Pero si alguien la vuelve a activar, otras 4, y ahí se la llevan toda la vida. Pero nosotros, hermano, si permanecemos en Cristo, se sigue activando 1000 generaciones, 1000 generaciones, 1000 generaciones por la eternidad. ¡A su nombre! Por eso, mire, hay que dejar que Jesús, hermano, tome nuestro lugar. Mire, de Barrabás tomó su lugar. A él lo dejaron libre y a él condenaron. Pero mire, hermano, sin darse cuenta de Roma, llegó Jesús a la prisión todo golpeado, todo maltratado, todo como llegó, pero entró la presencia de Dios a la cárcel. Y le aseguro que algo pasa cuando llega la presencia de Dios. Cuando estaban Judas y Silas, mire, hermano, ellos lo que traen dar, Pablo y Silas en la cárcel, ahí estaban presos, empezaron a cantar unos coritos. Él me ha hecho libre. Se cayeron los muros, se abrieron las prisiones, y los que estaban ahí, mire, el más duro, el guardia, con cara de celda, así con unas rejas aquí pintadas, no dejando que nadie se le escapara, con una espada dispuesto a matar al que se quisiera escapar. Se fue la luz. ¿Se acuerdan cuando Egipto se quedó todo oscuras? Se quedó esa prisión ahí por un terremoto que sucedió. Se abrieron las prisiones y dijo: esto me va a matar el ejército romano, va a acabar conmigo por inútil. ¿Cómo? Porque eran bien injustos, bien exigentes. Miren, nosotros podemos estar viviendo en un mundo de mucha exigencia y mucha oscuridad, pero Jesús ha llegado a nuestra vida y nos ha llegado para alumbrarnos. Y entonces ellos empezaron a cantarle a Dios. Cuando pasa el terremoto y se quiere quitar la vida, entonces le dice Pablo: no te hagas daño. Pues si está todo oscuras, ¿cómo lo vio? ¿Quién puede ver en lo oscuro? Dios. El Espíritu Santo, para él no hay ninguna hostilidad. Él es luz en medio de la oscuridad. Y le habilitó los ojos abiertos a Pablo y pudo ver que alguien se quería quitar la vida, porque el Espíritu Santo trae revelación. Y cuando le dijo: no te hagas ningún daño, como supo que me quería suicidar, es que Dios ve todas las cosas. Y Pablo la recibió, y por esa palabra que le dijo aquel, dijo: no, pues no hay nada oculto delante de Dios ni en la oscuridad. Entonces le hablaron de Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ya conoce usted la historia. Cree en Señor Jesucristo, salvo tú y toda tu casa. Y creyó, y toda su casa con él se bautizó. ¡A su nombre! Mire, una muestra de que alguien cree es que obedece las instrucciones que siguen para adelante. El que empieza a dar pasos en pos de Jesucristo en su camino, Dios se empieza a agradar de eso. ¿No dice la Escritura que cuando Jesús se bautiza se oye una voz que dijo que se había agradado de eso? Cuando estábamos ahí en los bautizos ayer, llegaron palabras de cómo Dios se había agradado de esa obediencia, enviando sus ángeles, enviando vestiduras, sanando. Hasta de la columna hubo sanidad. Y cuando Él dice que empieza el trabajo, una cosa es un milagro y otra cosa es una sanidad. Yo se lo he explicado. El milagro es así, y la sanidad es gradualmente recuperándose. ¿Por qué? Porque la enfermedad es un declive gradual de la salud. Creo que me va a dar, dice él. ¿Por qué? Es que siento cosquillitas aquí, y al rato en el hospital. Y la sanidad todavía está en el hospital, y ya Dios te sanó, sí, pero todavía no me siento muy bien, pero empieza a caminar y vas a ver que te vas a ir sanando. Esa es la sanidad. Pero el milagro es ¡pum! Instantáneamente. De repente, sano. A ver, córrele, brinca. Pues y las muletas ya no las ocupa. Su nombre. Oiga, estas heridas que les habían causado, ahora las estaban curando. Porque cuando Dios nos trae, hermano, en el mundo a veces venimos, pero si bien llagados, si bien lastimados. ¿Se acuerda de aquel que estaba ahí comiendo las migajas? Del rico que se sentaba a la mesa a comer con esplendidez y nomás las migajas, pero que estaba todo llagado.
que así nos dejan en el mundo, lastimados, dolidos, sentidos, con traumas, con impedimentos de seguir adelante. Pero para eso es el Evangelio de Jesucristo, para hacernos libres. ¿Libres de qué, hermano? De la tristeza, de la soledad, del enojo, del resentimiento, de cosas que a veces en nuestra vida quedaron ahí como manchas. Pero como Jesús dijo que venía a buscar una iglesia sin mancha, quiere decir, hermano, que tiene limpieza para esas manchas. Nunca se ha manchado su ropa. A mí cada rato me pasa. Híjole, no puedo poner camisa limpia, que a la primera papita con ketchup se quedó la mancha. Hace poquito acaban de mandar un saco a la limpiaduría, me entregaron limpiecito. Y en una salidita, trae 2 pinguitas ahí de aceite. Ay, Dios mío. Y luego dije, ahorita se las quito. Y le dice así, se hizo la mancha, no sé. Ya me dan ganas de recortar el pedazo porque no se nota. En mi casa les da risa porque ven cómo batallo con eso. Pues saben una cosa, tan fácilmente se manchan a veces las vestiduras espirituales. Pero la sangre de Jesucristo es mejor que cualquier jabón de lavadores. Esa sí las limpia. Y ahí, hermano, no le tiene que echar ni bicarbonato, ni OxiClean, ni Tide, ni Ariel, ni ninguna de esas cosas. La sangre de Cristo es poderosa para limpiar de raíz. Pero hay que acudir con Él. Porque dice que los que fueron a la tribulación les dijeron, y esos que han ido a la gran tribulación, ¿a qué fueron? Fueron a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Mejor hay que lavarlas ahorita, antes de que llegue la tribulación, para que cuando llegue el día de la tribulación nos encuentren así, mire, mejor que el Mr. Clean. Limpiecitos a su nombre. Y entonces dice aquí en Mateo 27-25, respondiendo todo el pueblo, dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que estaban clamando limpieza, sin darse cuenta. Ay, hermano, yo a veces hago unas estrategias para embarcarme a la gente que reciba a Cristo confesando conmigo. Y ya no sé hasta qué punto Dios lo puede tolerar, pero algunos sí ha funcionado. Porque le digo, a ver, vamos a orar, repitan todos conmigo. Señor, creo en ti. Creo en ti. Porque somos como dicen allá, ¿verdad? Que donde va Vicente, ahí va toda la gente. Pero a veces funciona porque hay alguien que sí lo agarra de veras. Y entonces se convierten al Señor. Estos estaban repitiendo lo que todos los demás están ahí incitados por los fariseos. Qué peligrosa es una enseñanza farisea. Mejor una enseñanza del Espíritu Santo, donde nos guía a toda verdad y a toda justicia, porque aquí no había justicia. Había verdades, pero no había justicia. ¿Por qué? Porque era verdad que iban a liberar a un preso. Era una verdad que Dios libera al cautivo. Esa es una verdad, pero lo hizo Cristo. Creía el gobernante que él lo estaba haciendo, pero el que lo hizo fue Cristo. Entonces yo hago esas estrategias con tal de que la gente reciba. Porque ¿cómo le hace el enemigo para asociar a la gente? Con estrategias. De repente le empieza a meter cosas disfrazadas de buenas que no son buenas. Por ejemplo, a los cristianos, ¿cómo les llegará el enemigo? Les llegan los hijos con los padres, les llegan los padres con los hijos, les llegan los esposos, les llega, hermano, con cómo estorba una gente cristiana para ir a la iglesia. Le empieza a decir, ya no pongas tus ojos en Cristo, bájalos y empieza a ver los defectos de los que están ahí. Y ya viste aquella, y ya viste aquel, y no, mira, ni te saluda, y el chamuco ahí, porque dice que el Señor prepara mesa delante de angustiadores. Y entonces les empieza a decir, mira, no le caes bien, ¿no? ¿Qué haces aquí? Mejor vete, ¿a dónde? Está mejor ir a andar en el mundo a bailar. Y la gente le llega y no sabe ni siquiera rechazarlo, ni cancelarlo, ni regresarse, sino que ahí se lo dejan ahí como estampado. Y tarde que temprano otra estampa y otra, y cuando uno se acuerda ya está como el que le conté que estaba comiendo migajas debajo de la mesa. Y al rato, pues una bailadita no cae mal. Y ya cuando uno se acuerda, pero se le acaba la fiesta. Y entonces dice, ¿y ahora qué hago para que me dure? Empieza a usar drogas, empieza a usar alcohol. ¿Cómo el diablo trabaja? Mire, se va metiendo así como poquito a poquito, pero cuando menos se acuerda, ya no tiene cautivo. Otra, que le empieza a meter costumbres del mundo adentro de la iglesia. Hoy esta fiesta que se está celebrando en el mundo,
¿Qué tiene que ver los huevos con los conejos? Digo, honestamente, entonces, ¿qué están celebrando? Porque yo no veo en la Biblia ahí que los conejos y que pusieron huevos, porque ni ponen huevos, ni son de gallina, ni son pollitos, son de serpientes, dice Isaías. Ah, qué tremendo. ¿Qué era lo que celebraban? La fertilidad. Estaba haciendo culto a Baal y a las Astarot. Y entonces la gente cristiana, lo mismo se celebra con el satanismo que la iglesia cristiana. Pues ¿cuál es el problema si nomás lo disfraza? No dice la escritura, hermano, cuando dice derriba el altar de Baal y de la Acera, le dijeron a Gedeón. Otro día vamos a hablar de eso. Hoy no quise hacerlo porque sentí más importante por el Espíritu hablar de esto hoy, por causa de la cena que tuvimos. Pero cuando Dios le habla a Gedeón, le dice, ve y derriba el altar de Baal y de la Acera. No le dice, ve y modifícalo. Cámbiale las máscaras a los niños y en vez de que sea un monstruo, ponle el príncipe de la Blancanieves o de la Cinderella. No le dijo, modifícalo. Le dijo, derríbalo. Y la iglesia cristiana tenemos que tener celo de Dios para derribar lo que no es y que puede causar estragos en la gente. Porque lleva uno a los niñitos. ¿A dónde los lleva? Al parque, a que busquen los huevitos. Y es tan bonito porque los encontraron de colores. Sí, pero ¿qué es esa fiesta? Está siendo modificada, cambiada de la fe en Cristo, del que resucitó, con un engaño para meter una costumbre de este mundo que lleva a la gente a hacerse al rato más celosos de los huevitos que de ir a la iglesia. Lo mismo pasa con la fiesta de otoño. Lo mismo pasa con la fiesta de invierno. Y la gente, hermano, no, hermano, por favor, no me voy a quitar el arbolito de Navidad. Es que desde chiquito me traían regalos. Yo le voy a decir una cosa, mire, yo tuve niños que nacieron ya en Cristo, Eduardo y Alex. Y yo les enseñé una manera que no tenían que sufrir, que no les traían regalitos, porque siempre les decía yo, les voy a comprar regalos, les voy a dar un dinero para que se compren lo que les guste, pero sepan muy bien que no lo hago por la Navidad, sino lo que no quiero es que el enemigo venga y les diga, porque tú eres cristiano, a ti no te dan regalos, y en cambio los católicos sí. No, yo quiero que ustedes sepan que yo los amo y por eso se los doy, porque los quiero ver contentos, ni quiero que se hagan menospreciados ni como inferiores en los demás, pero sepan bien claro que no, para nada va conmigo lo de la Navidad. ¿Por qué? Porque es una fiesta pagana, nada tiene que ver con Cristo. Claro que aprovechan poner al altar y todo eso. Pero lean Jeremías 10 y va a ver el arbolito de Navidad ahí. ¿Y qué Dios dice de eso? Costumbres paganas. Ay, hermano, me hubiera dicho antes de bautizarme. No, de una vez se lo digo. ¿Para qué? Para que vean la verdad. Se los digo, algunos se los repito, quién sabe cuántas veces al año. Más cuando esa fiesta se acerca. Ahorita todavía falta mucho. Mejor le hubiera dicho lo de los huevitos y los conejos antes, ¿verdad? Y lo de los chocolatitos y todo eso. Con tiempo para que no vaya. Hermano, tenemos que mostrar la fe verdadera. Dios tiene un espíritu que se llama verdad. Y la verdad no oculta engaños de fiesta ni engaños. ¿Cómo cree que Dios ve, hermano, que uno tome una costumbre y la considera más importante que al Señor? No dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿para qué quiere uno eso? Empiécele desde chiquitos a los niños a decirles la verdad. Mira, no es cierto, eso de Santa Claus. ¿De dónde sacaron? Luego te cuento. Pero ahorita, eso no es la verdad. A mí cuando una primita mía me dijo, tú todavía crees en Santo Claus, tan grandote que estás más grande que yo, y todavía crees en Santo Claus, y yo que estoy más chica que tú, y yo ya sé que es mi papá y mi mamá que me da los regalos. Y yo así como alarmado, hermano, como que si me estaban robando la fe. ¿Qué? Revisa el closet y vas a ver que antes de la Navidad iban a estar escondidos los juguetes arriba. Y yo que le había pedido una motocicleta, yo que la metí en el closet, no estaba, dije, mentiras. Pero cuando llego a la casa, veo la motocicleta en la sala,
santo su nombre. Dije, no, ¿a poco la pudo traer Santo Claus en el trineo? Puras mentiras. Pero ¿por qué lo engañan a uno? Creyendo mentiras. ¿Por qué enseñarle? Entonces, ¿sabe qué? Crece uno con el espíritu mentiroso. ¿Y por qué eres tan mentiroso? No sé, me salen automáticos. Pues desde niño se los sembraron. Instruía al niño en su carrera y cuando sea viejo no se apartará de ella. Porque ¿por qué no verle la verdad? ¿Por qué seguir engañando a la iglesia con fiestas paganas que nada tienen que ver con Cristo? ¿Por qué no mejor celebran las verdaderas fiestas que son los viernes y los domingos? Bueno, si tuviéramos aparte miércoles de servicio a la puerta abierta, pues también serían las 3 veces a la semana. Pero en realidad, hermano, Dios ama la verdad en lo íntimo. Y cuando usted es verdadero con Dios, no se agrada. Cuando usted le obedece, le dijeron, ¿qué quieren que haga con Jesús? Ahí me lo guardan para la Navidad. No. Esto no es del niño que nació en pañales. Este es del Cristo que resucitó de los muertos. Para darnos vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados y ahora hemos sido salvos. Por la fe en Cristo Jesús. Mire, Romanos capítulo 13, verso 1. Aquí hay un principio que todo cristiano tenemos que practicar. Romanos capítulo 13, verso 1. Perdón, es 5:6. Romanos 5:6. Me confundí aquí al ver un apunte. Romanos 5:6. Cuando lo vean me da un amén. Romanos 5:6. Porque mientras aún éramos, ¿qué? ¿Cómo dice ahí? ¿Éramos qué? Ay, hay algunos que se creían bien fuertes. No, es cierto, dice Dios. Mientras éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Dios, hay otra versión que dice, Dios encarece su caridad por nosotros. Quiere decir que Dios a nosotros nos dio un valor muy grande a pesar de lo que éramos. Dice que éramos débiles. Oiga, hermano, si yo siempre he sido bien fuerte. No, era bien débil porque cuando le ponen la concupiscencia de su carne enfrente, entonces se muestra débil. Pero tenemos a alguien que es más poderoso para sacarnos adelante. Cristo murió por nosotros y pagó por nuestras debilidades, pero ahora nos da el Espíritu Santo para que de veras seamos fuertes. Y cuando venga el Espíritu sobre vosotros recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para vencer. ¿Poder para qué? Para que cuando se presente la tentación la pueda resistir. Para que ya no la abracemos y nos dejemos embaucar en la tentación, sino para que ahora le podamos decir un no. Alguien me dijo un día, es que yo soy muy débil. Ya cristiano. Hermano, es que yo me tomo una. Y la sigo con otra y con otra y con otra hasta que ya no sé ni qué pasó conmigo. Entonces le dije, mira. Dios te ha dado dominio propio para decir sí. Y después Jesús dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No de que sí y siempre no. No que no y siempre sí. En cuanto a usted de vosotros. Entonces tú tienes poder para decir no desde el principio. Pero dices, no me insista, porque soy débil. Hermano, tenemos que someter actitudes. ¿Por qué? Porque lo que nos dieron es que nos justificaron por medio de la sangre de Jesucristo. Y aunque haya tentación, poderoso es Dios para que en medio de nuestra debilidad se perfeccione su poder en nuestra vida. Para que cuando diga, Padre amado, ayúdame, diga el Señor, te doy la salida. Antes que sea demasiado tarde. A su nombre. Gloria, gloria, gloria. Y entonces dice el Salmo 32:1. Fíjese cómo dice. Y con esto cierro. Salmo 32:1. Cuando lo vean, me dan una mano. Salmo 32:1.
¿Cuán bienaventurado es aquel cuyas transgresiones cuya transgresión es perdonada y cuyos pecados es cubierto? Cuán bienaventurado es aquella persona que sus iniquidades le son perdonados y cubiertos sus pecados, borrados. Eso quiere decir borrados. Tú eres una persona bienaventurada y dichosa. Y se dice que bienaventurado quiere decir 3 veces dichoso. Dichoso en el espíritu, dichoso en el alma y dichoso en el cuerpo. Eso es bienaventurado. Dios te ha dado de esa clase de bienaventuranza en tu vida y a mí también. Y entonces Dios nos ha dado poder para decir no y para decir sí cuando tenga que decir sí. Por eso yo no voy muy de acuerdo cuando la gente me dice, hermano, ¿qué hago? Pues si yo no soy el Espíritu Santo. Pregúntele a Dios qué debe de hacer. Pero hay gente que, hermano, está escrito, lo he leído en la Biblia y ahí dice, ¿cómo ve, hermano? ¿Se estará mal si me aviento una cerveza? Pues aviéntesela, pero no para adentro. Aviéntesela por allá. ¿Por qué? Porque de menos a más. Yo tuve un tío. Era un tío político, era un alemán que se casó con una española y resultó que de esa descendencia venimos, una descendencia rara, ¿verdad? Entonces, él todos los días se tomaba una cuba antes de la comida, desde joven, y él decía que él no era alcohólico, pero se murió. Ay, pues todos se mueren, sí, pero no así. Yo el día que me vaya de aquí, de esta tierra, yo no me quiero llevar cirrosis hepática. Yo mejor me quiero ir sano. ¿Cuántos aquí vienen de aquí sanitos? Y mejor si nos llevan vía arrebatamiento. ¡A su nombre! Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que aprender a saber decir no. ¿Por qué? Porque nos han cubierto nuestros pecados. Y nuestras iniquidades nos las han borrado, nos han perdonado. Hay que disfrutar la libertad que tenemos en Cristo, vivir una vida en abundancia. Una vida en abundancia no es una vida, hermano, de lamentos y lloros y gemidos, pero es una vida de salir adelante en medio de todos los vientos y las tempestades que a veces arrecian contra nuestra casa. Y no solamente la casa esa que se edificó sobre la roca y de la que habla de las familias, pero esta casa. Que cuando vengan vientos, espíritus y doctrinas extrañas, podamos decirle, no me toque. ¿Por qué? Porque lo que está aquí adentro es el templo del Espíritu Santo. Y no puedo permitir que me siga contaminando con sus imposiciones de manos. Y cuando venga a la iglesia, no venga buscando quien lo toque. Deje que Dios lo toque. Diga, Señor, tú me vas a hacer libre a mí. Yo soy tu libertador y tu redentor. Cuando alguien sabe que Él es el que hace la obra, puede nomás llegar y humillarse delante de Él, delante de Jesús. Señor, tu sacrificio es para que yo sea libre. Y yo clamo tu sangre sobre mi vida. No la vamos a clamar como aquellos la clamaron, sin saber lo que están haciendo. Sabemos lo que estamos haciendo. Nos han cubierto con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora somos salvos por la fe, pero tenemos que cuidarnos. Amén. ¿Qué haré con Barrabás? Lo dejaron libre. A ti y a mí nos han dejado libres. Nosotros somos como Barrabás. No en el mismo pecado, pero en la misma liberación. Nos sacaron de la prisión de condenación para la eternidad y nos hicieron libres para venir a alabar a Dios. Pero ahora cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque también dice la Escritura que es horriblemente cosa caer en las manos de un Dios vivo. Dios es un fuego que consume, pero no a sus hijos. A esos los ama, los llena con el fuego de Dios, que es el Espíritu Santo. Dios te ha traído para hacerte libre, pero para que aprendamos a vivir en esta vida así, libres, contentos, alegres, no con cara de religiosos amargados, sino cara de gente feliz por ser cristiana. Amén. Entonces el Evangelio, le dije yo, es para disfrutarse. Aquí ellos no lo supieron disfrutar, pero nosotros sí. ¿Cuántos están dispuestos a disfrutar a Cristo?
Amén, hermano. ¿Usted cree que Cristo era un Dios, hermano, que siendo hombre no toleraba el gozo? Si él mismo se regocijaba de gran manera con un óleo de alegría más que sus compañeros. De los 12 que andaban con él, aprendieron a danzar porque él danzaba. Aprendieron a cantar y alabar a Dios porque él cantaba y alababa a Dios. Que así seas tú en tu casa. Que te mire tu familia y diga, ese mi papá está medio exagerado, pero siempre está contento. Por eso que le digan a uno, ¿tanto casa a la iglesia con esa cara de ojos de pistola? No, que pues tenemos que hacerle la vida feliz a los que están con nosotros. Aquí usted tiene que venir y los demás tenemos que ser de bendición para usted. Que cuando venga diga, yo también quiero llegar a tocar el saxofón. ¿Cuántos se gozaron? ¿Qué le pareció? Le pusieron así como una doble porción de júbilo para que usted y yo nos gocemos. Ya por ahí salieron más testimonios de otros que ya les entró el hambre de querer también participar. Ya por ahí andan preparando unos violines más y una trompeta y otro saxofón. Y yo le estaba diciendo, yo vi una iglesia que tenía una orquesta con los cantos que cantamos aquí, pero con orquesta. ¡Ah, qué tremendo se vio! Al rato el Señor que conceda que haya una orquesta aquí, mire, una sinfónica de la iglesia de Cristo. ¡A su nombre! ¿Cuántos quieren participar? Usted puede empezar a practicar desde su asiento. Gócese, levante sus manos. Cuando digan aplaude, dése su vueltecita, aunque sea despacito, así, mire. Mi papá decía que él se pegaba unas remolidas tremendas, y un día que vio el video dice, ¿eso era todo lo que está haciendo? Decía así. Así, y él decía que él creía que iba bien recio. Que no pase eso con usted. Aunque sea despacito, pues no tan quedito. Ese es su vueltecita, aunque sea ahí, no le hace que no venga aquí al frente. Ya otro día será. Pero mientras déjese que lo tome. No sea como aquel que me dijo a mí, hermano, dice, ¿qué crees que me pasó? Y te voy a acompañar a la iglesia. Me dijo, pues no me vas a hacer que yo haga ahí un espectáculo, porque yo soy gente seria. Y entonces llegó y se paró así. Yo no me voy a mover a menos que el Espíritu Santo me mueva. Le dije, pues estás equivocado, porque Dios es amable. Cuán amable son sus amores. Dios no te va a agarrar y te va a estojar ahí para qué. Porque hay gente, hermano, usted la ha visto, se ponen a danzar, parecen muñecos de cuerda, que más bien parece que se están manifestando. Un día fuimos a orar a una iglesia, mi pastor me dice, acompáñame, no vamos a ir porque el testimonio de mi esposa lo quiere escuchar, y fuimos dos de sus guaruras. Fuimos 2 hermanos de las ayudas ministeriales, fuimos con él. Y entonces a la hora que ya se acabó toda la administración, porque ella tuvo unas experiencias bien gloriosas, que el Señor la sacó y la llevó a conocer el reino de Dios, y al contar todo eso, entonces estaban ahí unas viejecitas. Entre toda la gente que estaba ahí, están hincadas. Y entonces a la hora de que ir a la administración, me dice, cuando empiece la administración empiezan ustedes a orar, y pasan ahí con la gente y oran por ellos, porque tenemos permiso de su pastor. Entonces llegamos y empezamos a orar, y unas viejecitas hincadas que empiezan a saltar hincadas. Y entonces llegué y dije yo, qué raros están esos brincos, dije yo, pero bueno, pues cada quien, ¿verdad? Entonces me le acerqué a la hora de orar, empezó a echar espuma por la boca. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que se estaban teniendo liberación. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en la presencia de Dios está pasando esto? Obviamente porque hay cosas de las que uno necesita ser libre. Y gloria a Dios que haya eso. Pero yo vi eso y dije yo, hay gente que cree que está llena del Espíritu Santo y está nomás teniendo como reacciones raras porque trae adentro algo. Y la cosa es que eso tiene que salir para que se manifieste realmente la paz del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es paz, no es terremoto. ¿Se acuerda Elías? Elías estaba queriéndose morir. ¿Qué haces aquí, Elías? Sal acá afuera. Y un terremoto que partió las piedras, y Jehová no estaba en él. Ah, caray. Pero si fue cuando le dijo el ángel, sal aquí afuera, y vino un temblor,
Y se partieron las rocas y Jehová no estaba en eso. ¿Hasta qué hora llegó Jehová? Al silbo apacible, donde hay paz. Entonces hay gente, hermano, que a veces está teniendo terremoto en su vida y el Señor todavía no está ahí. Lo que pasa es que hay algo que está sintiendo la tortura de estar expuesto ante la presencia de Dios, quiere salir corriendo. Eso es para ser liberado. Dios nos ha llamado para ser libres y nos va a ir liberando. Pero mire, si se mueve un espíritu apacible, eso es el Espíritu de Dios. O si llega alguien y de repente se baja y lo empieza a agarrar con la Biblia a bibliazo, pues ahí no está el Señor. Ahí algo está más raro. ¿Pero por qué? Porque la Biblia no se libera a alguien dándole bibliazos, sino predicándole la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres o os libertará. Así que, pero ¿qué es lo más importante aquí? Buscar la paz. Y una vez que la haya encontrado, ahora sígala. Porque como hay gente, hermano, que la encuentra, pero luego la rebasa. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel cuando iban en el desierto? Si se rebasaban la nube. A los que iban más rápido, ¿qué les pasaba? Serpientes y escorpiones estaban allá afuera. Y adentro de la nube había serpientes y escorpiones, pero por fuera de la nube. El ambiente era de serpientes. ¿Qué son las serpientes y los escorpiones? Poder del enemigo. Los espíritus que están allá afuera. Pero donde está la nube, dice el Señor, aquí están a salvo. Allá afuera los muerden. Y entonces unos se salían para al frente o pues se quedan atorados atrás. Como hay gente atorada que ya no busca la presencia. Y allá están las serpientes y los escorpiones buscándolos. Y algunos se adelantan tanto que ya se fueron al arrebatamiento según ellos. No, tenemos que ir conforme el Espíritu nos vaya llevando. Ni a la derecha ni a la izquierda, donde está la nube. Y donde está la nube estaremos seguros. Así que cuando Jesús les da esa palabra a los discípulos y les dice, mira que nadie os engañe, quiere decir que va a haber cosas que van a engañar. Que aquí está el Cristo, que allá está el Cristo, quiere decir el ungido aquí, el ungido acá, el ungido allá, el ungido allá. No vayáis. Porque viene el ungido de veras, que como relámpago que sale del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mientras tanto, despacio. Esta carrera no es de velocidad, pero es de resistencia. Aguante, aguante. Hermano, por Dios, aquí tengo 3 años, aguante. Pedro no aguantó más que 3 años y salió, se fue otra vez a pescar y lo encontraron desnudo. Y nomás le dijo, ¿me amas? Y se volvió a vestir. Y se volvió a poner su vida arreglada con Dios. Este asunto no es de correr rápido, ni ir demasiado lento, pero sí ir con resistencia. Ay, hermano, viera cómo se pone la cosa. Usted cree para nomás para usted. Para mí también a veces se pone la cosa terrible, pero seguimos persistiendo. Seguimos adelante. Ha habido veces, yo me acuerdo que un día llegué a la iglesia y una hermana que Dios la usaba con revelación. Le dije, Señor amado, está bien fuerte la tentación, pero aquí estoy. Y le dije, Señor, háblame, necesito tu ayuda. Y que levanta la profecía, porque siempre decía, y la próxima vez te voy a hablar por nombre, pero esta vez sí me dijo mi nombre. Y Eduardo, tengo una palabra para ti, así te dice el Señor. Me ha agradado pues tu humillación. Ay, yo dije, ahorita aquí me van a sacar de donde está el cojo. Pero se agradó el Señor. Dios se agrada cuando tú luchas contra aquello que te trata en tu debilidad y pides ayuda de Dios. Ahí es donde Dios se agrada y es ahí donde Dios obra. Amén. Bueno, le dejamos hasta aquí. ¿Quieres cerrar tus ojos tantitito? Aunque algunos ya los tienen cerrados. Ciérralos poquitito más. Es que algunos la presencia los pone a reposar. Pero cierre sus ojos. Y hoy el Señor te ha limpiado. Participaste del pan y del vino. El Señor te ha limpiado. El Señor te ha puesto vestiduras blancas y resplandecientes. Pero también el Señor te ha edificado. Cuídate de no dejar que gente venga y te ponga las manos. Deja que Dios te ponga las manos encima. Cuida tu vida, guárdate lo mejor que puedas, sigue humillándote en la presencia de Dios. Has recibido a Jesús, algunos ni siquiera lo pudieron recibir,
pero tú lo recibiste. Tú clamaste la sangre de Jesús, está sobre tu vida, para tu casa, pero cuídala. Y no te enfríes, no te vayas demasiado a prisa ni demasiado lento, pero persiste en el Evangelio, sigue resistiendo, sigue aguantando, aunque no tengas ganas, pero por obediencia, sé obediente con el Señor. Vente a la iglesia, aquí el Señor enviará una palabra que nos ayude. Y si no llega una palabra que toca tu vida, puede ser que llegue una administración del Espíritu Santo en medio de la adoración que te haga libre. Te bendigo en el nombre de Jesús y echo fuera de tu vida toda tibieza. Ato en el nombre de Jesús toda injusticia y oro para que seamos todos libres. El Señor nos guarde, el Señor nos mantenga siempre con el mismo sentir en el corazón de seguir buscando su presencia. Dile, Señor, recibo tu salvación. Recibo, Señor, ese poder de tu Evangelio que me va a ayudar a vencer cualquier debilidad. Fuera la debilidad en el nombre de Jesús. Di, yo echo fuera de mi vida lo que he considerado para lo que he sido débil. Fuera de mi corazón, fuera de mi mente, rompo con ello, le cierro la puerta. Espíritu Santo, sella esa puerta para que nunca más la vuelva a abrir. Clamamos tu limpieza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.